¿Alguna vez has sentido que las cosas que te pasan son demasiado precisas para ser coincidencias? Tal vez un sueño que se repite, puertas que se abren de manera inesperada o un momento de soledad que, aunque difícil, te ayudó a encontrarte con Dios. Esas experiencias no son casualidad. En realidad, podrían ser señales de que eres uno de los elegidos de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha usado situaciones como estas para moldear y preparar a quienes tienen un propósito especial. Este video es una invitación a descubrir 5 señales que pueden indicar que has sido llamado para algo mayor. Desde periodos de aislamiento hasta sueños vívidos llenos de significado, exploraremos cómo estas experiencias no solo transforman nuestra vida, sino que nos guían hacia el plan divino. Hablaremos también de figuras bíblicas como José, David y Salomón, quienes experimentaron momentos similares y lograron cumplir su misión gracias a su confianza en Dios. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas suceden en tu vida, este video es para ti. Acompáñame y descubre cómo reconocer los momentos en los que Dios está obrando en tu interior y preparándote para su propósito. Antes de seguir, deja en los comentarios la frase «Dios me está preparando». Esta será tu declaración de fe, confirmando que crees que todo lo que estás viviendo tiene un propósito mayor. Comencemos esta jornada juntos. El aislamiento es una etapa clave en la vida de los elegidos, donde Dios aparta a la persona para moldearla sin distracciones. No siempre entendemos este momento y puede sentirse como un tiempo de soledad o rechazo. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios usa esos momentos para trabajar en lo más profundo del corazón. Tal como David pasó años cuidando ovejas antes de ser rey, el aislamiento es un terreno fértil para la transformación. En esos periodos, Dios fortalece la fe y ajusta el carácter para misiones mayores. Alejarse de las actividades cotidianas y del bullicio ayuda a escuchar la voz de Dios con más claridad. A veces buscamos respuestas fuera, pero en el silencio es donde Dios revela su propósito y nos muestra la dirección correcta. En esos momentos aprendemos que no estamos solos, sino en una conversación íntima con aquel que nos llamó. El aislamiento no es un castigo, sino una invitación divina para estar más cerca de Él. Ejemplos como el de Moisés en el desierto demuestran que este tiempo tiene un propósito. Moisés pasó 40 años cuidando ovejas antes de ser llamado para liberar a Israel. Dios usó ese aislamiento para transformarlo de un fugitivo impulsivo en un líder sabio. Lo mismo sucede con nosotros. Lo que hoy parece un tiempo de estancamiento es en realidad una fase de preparación para lo que está por venir. Este tipo de aislamiento también sirve para fortalecer nuestra identidad. A menudo, las expectativas de la sociedad y la presión externa pueden nublar quiénes somos en Cristo. Pero al alejarnos por un tiempo, encontramos nuestra verdadera esencia en Dios. Aprendemos que nuestra identidad no depende de logros o reconocimiento, sino del amor incondicional de Dios. Así que, si te sientes apartado o desconectado del mundo, no temas. Dios está trabajando en silencio, preparándote para algo mayor. Pronto, lo que parece ser un tiempo de espera dará paso a un propósito claro y una misión específica. Espera en Dios. Cada etapa tiene su razón de ser. Los sueños son una forma en la que Dios comunica su voluntad a los elegidos. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que recibieron revelaciones importantes a través de sueños. José, por ejemplo, tuvo visiones claras sobre su futuro y el papel que jugaría en la historia de su familia y de Israel. Estos sueños no son simples imágenes sin sentido, sino mensajes cargados de significado y dirección divina.
Los elegidos experimentan sueños nítidos y repetitivos que dejan una sensación profunda al despertar. A veces, estas visiones pueden ser advertencias, otras veces promesas, pero siempre llevan una carga espiritual que guía al soñador en decisiones importantes. Estos momentos oníricos son una forma en la que Dios nos revela cosas que no podemos ver a simple vista. En Goel, capítulo 2, versículo 28, se nos promete: sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Interpretar estos sueños requiere discernimiento y una conexión constante con Dios a través de la oración. José, aunque era joven, comprendía que sus sueños no eran casualidades, sino una guía de Dios. Es importante buscar la dirección del Espíritu Santo para entender correctamente lo que Dios quiere decirnos. La interpretación errónea puede llevar a confusión, pero con la ayuda de Dios, cada sueño tiene una razón precisa. Los sueños también pueden actuar como confirmaciones de decisiones o caminos que estamos por tomar. A veces oramos por una respuesta y esa respuesta llega en forma de visión nocturna. La claridad que obtenemos de estos sueños nos ayuda a avanzar con confianza, sabiendo que estamos alineados con el plan de Dios. Si has experimentado sueños que parecen más reales de lo habitual, presta atención. Dios podría estar hablando a tu corazón, revelando su propósito y dirección. Anota esos sueños, ora por entendimiento y confía en que, a su tiempo, cada revelación cobrará sentido. Los sueños son un puente entre lo que Dios está haciendo ahora y lo que está por venir. El favor divino es una señal clara de que alguien ha sido llamado para un propósito especial. No significa que no habrá desafíos, pero sí que en momentos clave las puertas se abrirán y las oportunidades surgirán de manera inesperada. José, por ejemplo, experimentó el favor de Dios incluso en medio de las adversidades. Aunque fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, halló gracia ante Potifar y el guardia de la prisión. Los elegidos encuentran gracia no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Las conexiones significativas y los encuentros oportunos no son coincidencias, sino parte del plan divino. Este favor es una herramienta que abre caminos donde antes no había salida. Sin embargo, no se trata de evitar problemas, sino de encontrar oportunidades estratégicas en medio de las pruebas. El favor de Dios también fortalece la confianza del elegido en su propósito. Cuando alguien experimenta este tipo de gracia, aprende a depender más de Dios y menos de sus propias habilidades. Esto crea un espíritu humilde que reconoce que todo lo bueno proviene de Él. En Salmos, capítulo 5, versículo 12 se dice: Tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas con tu favor. El favor divino es una bendición, pero también una responsabilidad. Los elegidos no reciben este favor solo para su propio beneficio, sino para bendecir a otros y ser un canal de justicia y bondad. Así como José usó su posición en Egipto para salvar muchas vidas, el favor de Dios nos llama a impactar positivamente a quienes nos rodean. Si has notado que las cosas se alinean a tu favor en momentos importantes, reconoce que no es coincidencia. Dios está obrando en tu vida, colocándote en el lugar correcto en el momento adecuado. Agradece por ese favor y úsalo sabiamente para cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu camino. Tu misión es mucho más grande de lo que imaginas. Los elegidos de Dios se distinguen por una capacidad extraordinaria para levantarse una y otra vez, sin importar cuán difíciles sean las caídas. La resiliencia no es solo resistencia, sino la habilidad de transformar el dolor en crecimiento. Job es un claro ejemplo de esta virtud. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud y su riqueza. Pero en lugar de rendirse, se mantuvo fiel, y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido.
Job capítulo 42, versículo 10. La resiliencia está profundamente enraizada en la fe. Los elegidos no dependen de sus propias fuerzas, sino de la certeza de que Dios está con ellos incluso en los momentos más oscuros. Es esa confianza la que les permite continuar cuando otros se rinden. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecer la fe y experimentar la gracia de Dios. Como dice Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. La tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Los desafíos no son el fin del camino, sino parte del proceso de preparación. En cada obstáculo superado, los elegidos crecen en sabiduría, paciencia y humildad. Dios usa las adversidades como herramientas para pulir nuestro carácter, del mismo modo que un artesano perfecciona una obra. La resiliencia no solo es sobrevivir, sino convertir cada prueba en una plataforma para ir más alto. La vida de Pablo también ilustra cómo la adversidad se convierte en una oportunidad de glorificar a Dios. Perseguido, encarcelado y azotado por su fe, nunca dejó de predicar el Evangelio. Pablo encontró fortaleza en su debilidad, sabiendo que la gracia de Dios era suficiente. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Así como él, los elegidos enfrentan cada prueba con la certeza de que todo coopera para su bien. Si hoy estás atravesando una dificultad, recuerda que no estás solo. Dios está forjando algo poderoso dentro de ti a través de cada batalla. La próxima vez que te levantes, lo harás más fuerte, más sabio y más cercano a tu propósito. No dejes que el dolor defina tu historia. Deja que la resiliencia sea tu marca distintiva. Los elegidos desarrollan una intuición espiritual que les permite ver más allá de lo evidente. Esta capacidad es un regalo de Dios, una brújula interna que les ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Salomón pidió sabiduría a Dios para gobernar a Israel, y Dios le concedió discernimiento como nadie había visto antes. Primero Reyes, capítulo 3, versículo 12. Ese discernimiento permite que los elegidos caminen con confianza, evitando trampas espirituales. El discernimiento espiritual es esencial en la toma de decisiones importantes. Hay momentos en los que la razón humana no es suficiente para entender qué camino tomar. En esas situaciones, el Espíritu Santo guía con claridad a través de una intuición que va más allá de lo racional. Los elegidos aprenden a reconocer la voz de Dios entre todas las demás voces, lo que les permite avanzar con certeza, incluso en tiempos de incertidumbre. Esta sensibilidad espiritual también ayuda a identificar las conexiones correctas. Durante la jornada de los elegidos, Dios coloca personas estratégicas en su camino y aparta a aquellas que no aportan a su propósito. El discernimiento actúa como un filtro, permitiendo que los elegidos formen alianzas que reflejan la voluntad divina. Saber con quién caminar es tan importante como saber hacia dónde ir. El discernimiento espiritual se desarrolla mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más claras se vuelven sus instrucciones y advertencias. Este discernimiento también protege de influencias negativas, ayudando a los elegidos a mantenerse firmes en el propósito de Dios y a no dejarse engañar por falsas promesas o distracciones. Si has sentido una intuición fuerte en tu corazón, no la ignores. Podría ser Dios hablándote y guiándote hacia su propósito. Confía en esa voz interna, busca confirmación en la oración y en su palabra, y avanza con fe. El discernimiento espiritual es una herramienta poderosa que te ayudará a caminar en la dirección correcta. La oración es el pilar fundamental en la vida de los elegidos, una conversación continua con Dios que renueva la mente y fortalece el espíritu.
Es en la oración donde se encuentra paz en medio de la tormenta y donde se recibe dirección para enfrentar cada día. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no es solo para pedir, sino para escuchar la voz de Dios. A través de la oración, los elegidos fortalecen su relación con Él y aprenden a reconocer su presencia en cada aspecto de la vida. Es un momento de entrega, donde las cargas se sueltan y el alma encuentra descanso. La oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios siempre está atento a cada palabra que le dirigimos. Los elegidos entienden que la oración es su fuente más poderosa de fortaleza. En momentos de debilidad o duda, es la oración lo que los sostiene y les da claridad. No importa cuán grande sea el desafío, la oración abre las puertas del cielo y permite que el poder de Dios fluya en cada situación. Cada momento de oración es una oportunidad para ser renovados en su presencia. La oración también alimenta la gratitud y la humildad. Cuando los elegidos oran con un corazón agradecido, reconocen que cada bendición proviene de la mano de Dios y que su fidelidad es constante. La oración es el lugar donde aprendemos a depender completamente de Él, sabiendo que todo lo que necesitamos ya está en sus manos. Si buscas paz en medio de tus desafíos, comienza por orar. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón sincero, dispuesto a conectarse con Dios. Habla con Él como con un amigo cercano, y verás cómo su paz llena tu vida, guiándote hacia el propósito que ha preparado para ti. La gratitud es una práctica poderosa que transforma el corazón y la perspectiva. Los elegidos saben que cada día trae pequeñas bendiciones que no deben pasar desapercibidas. Tal como un campo necesita lluvia constante para florecer, el alma crece más fuerte cuando se acostumbra a agradecer, incluso por las cosas más simples: el aire que respiramos, el alimento diario o la compañía de un ser querido. La gratitud diaria refuerza la fe porque abre los ojos para ver la mano de Dios incluso en lo ordinario. Es fácil caer en la trampa de esperar solo las grandes victorias, pero es en los detalles más pequeños donde Dios muestra su amor constante. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, en Cristo Jesús. Agradecer es reconocer que incluso en los momentos difíciles, Dios está presente. Al ser agradecidos, cultivamos una actitud que atrae nuevas bendiciones. La gratitud no cambia mágicamente las circunstancias, pero sí cambia la forma en que las enfrentamos. Un corazón agradecido permanece enfocado en lo que tiene, en lugar de lamentar lo que falta. Este enfoque nos da fuerza para avanzar con esperanza, sabiendo que Dios siempre provee a tiempo. Los elegidos saben que la gratitud es también un acto de fe. Agradecer hoy es creer que Dios seguirá obrando mañana, incluso si los resultados aún no son visibles. Es un recordatorio de que todo lo que hemos recibido proviene de la mano del Creador y que, por tanto, cada bendición es digna de ser celebrada. Si quieres experimentar más paz y alegría en tu vida, comienza practicando la gratitud. Tómate un momento cada día para dar gracias por lo que tienes. Verás cómo esta actitud llena tu alma de esperanza y prepara tu corazón para recibir aún más de lo que Dios tiene preparado. El aislamiento no es solo un tiempo de espera, es una etapa de preparación profunda. Los elegidos atraviesan momentos en los que parecen desconectarse del mundo, pero en realidad Dios está trabajando silenciosamente en su interior.
Así como David pasó años en soledad antes de convertirse en rey, el aislamiento moldea nuestro carácter y desarrolla habilidades que usaremos más adelante. En ese tiempo, aprendemos lecciones que no podríamos adquirir en la comodidad de la rutina. Durante el aislamiento, Dios pule las áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas. Tal vez sea la paciencia, la humildad o la confianza en su plan. Cada desafío en esta fase es una oportunidad para crecer espiritualmente y alinearnos más con su propósito. Este proceso es necesario para que estemos listos cuando llegue el momento de actuar públicamente. El aislamiento también nos enseña a depender plenamente de Dios. Sin las distracciones habituales, descubrimos que su presencia es suficiente para llenar cada espacio vacío. En este tiempo, aprendemos a confiar más en su voz y menos en la aprobación de los demás. Es aquí donde se forjan los líderes que Dios necesita, aquellos que caminan con firmeza, guiados por el Espíritu Santo. Además, el aislamiento prepara el terreno para nuevas oportunidades y conexiones. A veces, Dios aleja ciertas personas y actividades para abrir espacio a lo que realmente importa. Es un momento de reestructuración interna que nos posiciona para la próxima etapa de nuestra vida. Sin este proceso, podríamos no estar listos para las responsabilidades que están por venir. Si hoy te sientes apartado o aislado, no lo veas como un retroceso. Dios está trabajando en ti, moldeando cada detalle para un propósito mayor. Aprovecha este tiempo para orar, crecer y prepararte, porque cuando llegue el momento, estarás listo para brillar en la misión que Dios tiene para ti. Una de las habilidades más importantes que los elegidos desarrollan es el discernimiento espiritual. Esta capacidad no solo les permite identificar la voluntad de Dios, sino también reconocer con quién caminar y en qué dirección avanzar. En la vida cristiana no basta con saber qué hacer, también es crucial saber con quién hacerlo. Como dice Proverbios, capítulo 27, versículo 17, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Durante el proceso de discernimiento, algunas personas se acercan, mientras que otras se alejan. Esto no es casualidad, sino parte del plan divino. Dios coloca en nuestro camino a personas estratégicas que nos ayudan a avanzar, mientras que aleja a quienes no aportan a nuestro crecimiento espiritual. El discernimiento nos permite aceptar estos cambios con paz, sabiendo que Dios tiene el control. El propósito de Dios también se revela a través del discernimiento en situaciones complejas. A veces, enfrentamos decisiones difíciles donde la lógica no basta, pero el Espíritu Santo nos da claridad para avanzar en la dirección correcta. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios guía a sus elegidos, desde José interpretando sueños hasta Pablo discerniendo el llamado misionero. El discernimiento espiritual requiere una conexión constante con Dios. A través de la oración y la lectura de su palabra, aprendemos a distinguir su voz entre el ruido del mundo. Cuando buscamos sinceramente su guía, Él no nos deja en confusión, sino que abre puertas y muestra el camino correcto. Si alguna vez has sentido que ciertas conexiones en tu vida cambian inesperadamente, confía en que Dios está obrando. El discernimiento espiritual te ayudará a caminar en el propósito divino y a evitar desvíos innecesarios. Mantente atento, busca la dirección de Dios en todo momento y verás cómo cada decisión correcta te lleva más cerca de su plan perfecto. Cada dificultad que enfrentan los elegidos es una oportunidad para que su fe crezca más fuerte. La vida espiritual no está exenta de desafíos, pero es precisamente en los momentos más difíciles donde la fe madura y se profundiza. Pablo, quien sufrió persecuciones, prisiones y adversidades, nunca dejó de confiar en las promesas de Dios.
En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10 declara: por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La resiliencia alimenta la fe porque obliga al corazón a seguir creyendo incluso cuando todo parece perdido. A veces, la única opción que tenemos es aferrarnos a Dios y caminar un paso más en la oscuridad. Cada vez que enfrentamos un obstáculo con fe, aprendemos a confiar menos en nuestras fuerzas y más en su poder. Así, las pruebas que deberían destruirnos se convierten en el terreno donde nuestra fe florece y se fortalece. Las victorias, grandes o pequeñas, también se convierten en anclas de fe para el futuro. Cada vez que superamos una dificultad, construimos un testimonio que nos recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. Esas experiencias fortalecen la confianza para enfrentar nuevos desafíos, sabiendo que Dios nunca abandona a quienes perseveran. La fe fortalecida por la resiliencia también inspira a los demás. Cuando otros ven cómo un hijo de Dios se levanta tras cada caída, encuentran esperanza para sus propias batallas. Somos llamados a ser ejemplos vivos de la fidelidad divina, mostrando que Dios siempre cumple sus promesas, aunque las circunstancias digan lo contrario. Si hoy enfrentas una situación difícil, recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer. La resiliencia no significa no caer, sino levantarse con más fuerza cada vez que lo hagas. Confía en que Dios está usando cada batalla para fortalecer tu fe y prepararte para lo que viene. Los elegidos desarrollan una relación íntima con Dios que se convierte en la fuente de toda sabiduría. Esta cercanía no surge de la noche a la mañana, sino que se construye a través de la oración constante, la meditación en la palabra y la obediencia diaria. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. A través de esta intimidad, los elegidos reciben sabiduría para enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones correctas. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino de discernir la voluntad de Dios en cada aspecto de la vida. La sabiduría que proviene de Dios nos enseña a caminar con humildad, a escuchar su voz en medio del ruido y a reconocer su mano guiando cada paso. La intimidad con Dios también nos transforma desde dentro. Cuando pasamos tiempo en su presencia, su amor nos cambia, nos da paz y fortalece nuestro carácter. Dios nos revela quiénes somos realmente a través de la comunión con Él, quitando las máscaras que el mundo nos impone y mostrándonos nuestra verdadera identidad en Cristo. Este tipo de sabiduría no solo impacta nuestra vida, sino también la de los demás. La cercanía con Dios nos permite ser luz y guía para aquellos que buscan dirección. La sabiduría divina no se guarda, se comparte, porque todo lo que recibimos de Dios tiene el propósito de bendecir a otros. Si hoy sientes que necesitas claridad para una situación en tu vida, busca a Dios en oración. Él es generoso y siempre está dispuesto a compartir su sabiduría contigo. La intimidad con Dios es la llave para vivir con propósito y caminar con confianza, sabiendo que cada decisión está alineada con su plan. Los sueños son una vía poderosa por la cual Dios revela su voluntad a los elegidos. No son meras imágenes aleatorias, sino mensajes que contienen advertencias, direcciones y promesas para el futuro. Un ejemplo claro es José, quien recibió sueños que anunciaban su futuro liderazgo y que lo prepararon para el propósito que Dios tenía para él. En Génesis capítulo 37, versículo 9, José relata uno de sus sueños.
soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Los sueños divinos tienen un peso especial que deja una impresión profunda en el corazón del elegido. A veces se repiten, otras veces son tan vívidos que no pueden ser ignorados. Estos sueños nos ayudan a comprender lo que Dios está haciendo o está por hacer y nos brindan orientación para tomar decisiones con confianza. Sin embargo, interpretar los sueños correctamente requiere discernimiento espiritual. No todos los sueños tienen un significado divino, y por eso es fundamental orar por sabiduría y buscar la dirección del Espíritu Santo. A veces, un sueño puede ser una advertencia que nos prepara para evitar un peligro, o una confirmación de que estamos en el camino correcto. Dios también usa los sueños para fortalecer nuestra fe. Cuando las promesas que Él nos ha revelado en un sueño comienzan a cumplirse, nuestra confianza en su palabra crece. Esas experiencias se convierten en testimonios poderosos de su fidelidad, recordándonos que Él siempre cumple lo que promete. Si has recibido sueños que sientes que tienen un significado especial, no los ignores. Escríbelos, ora por entendimiento y busca confirmación en la palabra de Dios. Él habla de muchas maneras, y los sueños son uno de los canales que usa para guiar a sus hijos hacia el propósito que tiene para ellos. El favor que reciben los elegidos no es solo para su beneficio, sino para ser compartido y multiplicado. Dios concede oportunidades estratégicas y conexiones significativas a quienes ha llamado, pero esas bendiciones llevan una responsabilidad: bendecir a otros. José es un ejemplo de cómo el favor recibido en Egipto no solo cambió su vida, sino que permitió salvar a su familia y a toda una nación durante la hambruna. Génesis capítulo 41. Así, el favor divino se convierte en una herramienta para cumplir el propósito de Dios. El favor abre puertas que la lógica no puede explicar. Tal vez has notado que, sin esfuerzo aparente, se presentan oportunidades inesperadas en tu camino. Esto no ocurre por casualidad, sino porque Dios te posiciona en el lugar adecuado para hacer una diferencia. Sin embargo, el favor no es un fin en sí mismo, sino una plataforma para extender el amor de Dios a quienes te rodean. Usar el favor para bendecir a otros también refuerza tu propia fe. Cuando decides compartir tus bendiciones, descubres que Dios no deja que tus manos se queden vacías. Al contrario, cuanto más das, más recibes. Esto refleja el principio del reino de Dios. Den y se les dará. Se volcará sobre el regazo de ustedes una medida generosa. Lucas capítulo 6, versículo 38. El favor es una corriente de gracia que nunca deja de fluir. Bendecir a otros con el favor divino implica actuar con generosidad y justicia. No se trata solo de ayudar materialmente, sino de compartir oportunidades, animar a otros y ser un canal de esperanza. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, usando las ventajas que hemos recibido para impactar positivamente a los demás. Si has experimentado el favor de Dios en tu vida, busca cómo multiplicarlo. Tal vez haya alguien cerca de ti que necesite una oportunidad, una palabra de aliento o un acto de bondad. Al usar lo que Dios te ha dado para bendecir a otros, verás cómo su favor sigue creciendo, abriendo nuevas puertas para cumplir su propósito en ti. El miedo es una emoción natural, pero los elegidos aprenden a enfrentarlo con fe en lugar de dejarse paralizar. En muchos momentos de la Biblia, vemos cómo hombres y mujeres de Dios tuvieron que vencer el miedo para cumplir su propósito. Uno de los ejemplos más conocidos es el de David enfrentando a Goliat. Aunque todos los demás guerreros temblaban de miedo, David avanzó en el nombre del Señor, sabiendo que Dios estaba de su lado. 1 Samuel, capítulo 17,
versículo 45. La fe no elimina el miedo, pero nos da el valor para actuar a pesar de él. Cuando los elegidos confían en las promesas de Dios, entienden que no están solos en sus batallas, y eso les da la fuerza para avanzar. El miedo nos hace dudar de lo que somos capaces de hacer, pero la fe nos recuerda que con Dios todo es posible. Superar el miedo con fe es un proceso que se cultiva cada día. Los pequeños actos de valentía fortalecen nuestro corazón para enfrentar desafíos mayores. Cada vez que enfrentamos un miedo con la certeza de que Dios está con nosotros, crecemos en confianza y dependencia de su poder. Como dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios». El miedo también puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Cuando las circunstancias parecen abrumadoras, buscamos refugio en su presencia y allí encontramos paz y dirección para seguir adelante. En esos momentos descubrimos que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en la confianza plena en aquel que nos sostiene. Si el miedo intenta frenarte, recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Dios va delante de ti, abriendo camino incluso en los momentos más inciertos. Da el primer paso con fe, sabiendo que Él nunca te dejará ni te abandonará. La victoria siempre pertenece a quienes confían en el Señor. Los elegidos no están llamados a caminar solos. Dios siempre coloca en su camino personas que les brindan apoyo espiritual y emocional. La comunidad de fe es fundamental para fortalecer la fe en los momentos difíciles y celebrar las victorias juntos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta: «No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros». La comunión nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. En comunidad aprendemos el valor del apoyo mutuo y la oración en unidad. Cuando dos o más se reúnen en el nombre de Dios, su presencia se hace palpable y la fe se multiplica. Las cargas que parecen pesadas cuando las llevamos solos, se hacen más ligeras cuando las compartimos con otros hermanos en la fe. La comunidad es un recordatorio constante de que no estamos solos. También en la comunidad encontramos ejemplos de fe que nos inspiran. Escuchar los testimonios de quienes han atravesado procesos similares nos da ánimo para perseverar en nuestras propias pruebas. Aprendemos unos de otros y juntos crecemos espiritualmente. La comunidad no solo nos ayuda a resistir en tiempos difíciles, sino que nos empuja a alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo. Dios utiliza la comunidad para moldear nuestro carácter. Aprendemos a amar, perdonar y servir a los demás, imitando el ejemplo de Jesús. Las relaciones dentro de la comunidad no siempre son perfectas, pero incluso en los desacuerdos, Dios trabaja en nosotros, enseñándonos humildad y paciencia. Si sientes que estás solo en tu camino, busca una comunidad de fe donde puedas conectarte. No tienes que llevar tus cargas en soledad. Dios ha puesto personas cerca de ti para caminar juntos. En la comunidad encontrarás aliento, dirección y un amor que refleja el corazón del Padre. Caminar acompañado siempre hace el viaje más ligero. Nada en la vida de los elegidos es casualidad. Cada experiencia es una preparación para un propósito mayor. Al igual que José, quien fue preparado en la prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto, los procesos que atravesamos nos capacitan para lo que Dios tiene reservado. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda: «Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman». Cada obstáculo y cada victoria son piezas de un plan divino más grande. Esta preparación no siempre es visible al principio,
A menudo enfrentamos momentos de incertidumbre que parecen no tener sentido, pero Dios utiliza cada situación para desarrollar habilidades, carácter y sabiduría. Lo que ahora parece una demora o un contratiempo es, en realidad, un entrenamiento necesario para asumir responsabilidades futuras. Dios nunca nos pone en una posición para la que no estemos listos. La paciencia es clave durante este proceso. Así como un atleta se prepara durante meses para una competencia, nosotros necesitamos tiempo para ser moldeados y fortalecidos en la fe. La preparación también incluye enfrentar desafíos que nos enseñan a confiar en Dios más profundamente. Cada etapa tiene su propósito, y el éxito no llega sin antes pasar por un proceso de crecimiento. El ejemplo de Moisés es una lección poderosa sobre la preparación divina. Antes de liderar al pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto aprendiendo humildad y paciencia. Dios usó ese tiempo para transformarlo de un fugitivo inseguro en un líder sabio. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Los periodos de espera no son tiempos perdidos, sino etapas esenciales para que podamos cumplir nuestro llamado. Si hoy sientes que estás en una fase de preparación, no te desesperes. Dios está trabajando en ti, afilando tus talentos y fortaleciendo tu espíritu. Confía en que cada experiencia tiene un propósito, y cuando llegue el momento, estarás listo para avanzar hacia el propósito mayor que Él ha preparado para ti. Los elegidos de Dios aprenden que las adversidades no son el final del camino, sino el terreno donde se cultiva el crecimiento. Las pruebas nos retan, pero también revelan la fuerza que no sabíamos que teníamos. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos dice: «Considérenlo como un gran gozo, hermanos míos, cuando enfrenten diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia». Las dificultades se convierten en oportunidades para acercarnos más a Dios y madurar espiritualmente. El crecimiento en la adversidad nos enseña a depender más del Señor. Cuando nuestros recursos y fuerzas se agotan, descubrimos que su gracia es suficiente. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro, eliminando lo que no necesitamos y fortaleciendo lo que es valioso. Cada desafío es una oportunidad para desarrollar habilidades y cultivar un carácter más parecido al de Cristo. También aprendemos a ser pacientes y perseverar en la adversidad. Las dificultades nos enseñan que no todo sucede de inmediato y que la victoria muchas veces requiere tiempo y resistencia. Esta perseverancia es la que nos permite ver cómo Dios transforma el dolor en propósito, la tristeza en alegría y la prueba en testimonio. La fe crece cuando elegimos confiar, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Además, el crecimiento en la adversidad nos equipa para ayudar a otros. Las lecciones que aprendemos en nuestras luchas se convierten en herramientas que usamos para animar y guiar a quienes atraviesan pruebas similares. Dios nunca desperdicia un momento difícil. Todo lo que pasamos tiene el potencial de convertirse en una bendición para otros. Si hoy enfrentas una prueba, mantén la esperanza. Dios está contigo en medio de la tormenta, y lo que hoy parece una dificultad insuperable se convertirá en un escalón hacia algo más grande. Sigue avanzando, porque tu crecimiento está en camino. Los elegidos poseen una fuerza interior que va más allá de lo natural. Esta fuerza no proviene de su propia capacidad, sino de la certeza de que Dios está con ellos en cada paso. Como dice en Salmos, capítulo 46, versículo 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre presente en momentos de angustia. Esta convicción los impulsa a seguir adelante, incluso en circunstancias difíciles. La fuerza interior es una combinación de fe, esperanza y amor.
No significa que los elegidos no experimenten miedo o dudas, sino que aprenden a encontrar su seguridad en Dios, incluso cuando todo a su alrededor se tambalea. Esta fuerza es la que les permite levantarse después de cada caída y avanzar con determinación hacia el propósito divino. El apóstol Pablo describió esta fuerza cuando dijo: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esta afirmación no es solo un lema motivacional, sino una verdad profunda que refleja la dependencia total de los elegidos en la gracia de Dios. Cuando la fortaleza humana se agota, la fuerza divina toma el control, permitiendo que el espíritu siga luchando. Esta fuerza interior se cultiva a través de la intimidad con Dios. La oración, la meditación en la palabra y la obediencia fortalecen el corazón del creyente. Es en la comunión con Dios donde los elegidos encuentran la energía espiritual para enfrentar cada día. La fuerza que reciben no es temporal, sino constante, porque proviene de una fuente inagotable, el Espíritu Santo. Si sientes que las fuerzas te fallan, recuerda que no estás solo. Dios es tu fortaleza en cada momento, y su poder se perfecciona en tu debilidad. Levántate con confianza, porque su fuerza está contigo, guiando cada uno de tus pasos hacia la victoria. La espera no es tiempo perdido, es un terreno fértil, donde se despierta el potencial que Dios ha depositado en nosotros. A veces, la impaciencia nos hace pensar que estamos estancados, pero Dios utiliza esos momentos para preparar lo que está por venir. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La espera afina nuestras habilidades, moldea nuestro carácter y nos alinea con el propósito divino. En esta etapa, Dios trabaja en las áreas ocultas de nuestro ser. Así como una semilla necesita tiempo bajo la tierra antes de brotar, nuestro crecimiento espiritual necesita espacio para desarrollarse en silencio. La espera no solo fortalece nuestra paciencia, sino que refina las habilidades que necesitaremos en la siguiente fase. Es un tiempo de preparación estratégica, aunque no siempre lo comprendamos. Este proceso también nos enseña a confiar completamente en el plan de Dios. La ansiedad disminuye cuando entendemos que la espera es parte de un propósito mayor y que Dios nunca se retrasa ni se equivoca. Cada día en que confiamos, aunque no veamos resultados inmediatos, es una prueba de fe que despierta nuevas capacidades dentro de nosotros. Durante la espera, Dios también revela cosas sobre nosotros mismos que no conocíamos. Aprendemos a identificar nuestras fortalezas, a reconocer nuestras limitaciones y, sobre todo, a depender más de su guía. Este tiempo nos da claridad sobre quiénes somos y hacia dónde nos está llevando el Señor. Si sientes que estás en un tiempo de espera, mantente firme. Dios está despertando en ti habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Confía en que cada día de espera tiene un propósito y que lo que parece tardar llegará en el momento perfecto. El potencial que Dios ha puesto en ti está por florecer. Los elegidos de Dios entienden que el propósito se cumple únicamente en su tiempo perfecto. Cada fase de la vida, incluso las que parecen ser retrocesos, tiene un papel crucial en el plan divino. Dios nunca se apresura, pero tampoco llega tarde. Como dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque parezca tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La paciencia es la clave para vivir en armonía con los tiempos de Dios. El cumplimiento del propósito no depende de nuestras agendas, sino del plan soberano del Creador. A veces sentimos que estamos listos, pero Dios sabe exactamente cuándo es el momento indicado para manifestar su voluntad,
Mientras tanto, cada paso en el camino nos prepara para recibir lo que Él ha prometido. Cuando el tiempo de Dios llega, todo encaja de forma perfecta. Lo que antes parecía ser un obstáculo se convierte en una pieza necesaria del plan mayor. Como José, quien vio sus sueños cumplirse muchos años después de recibirlos, los elegidos experimentan la realización del propósito en el momento preciso. El cumplimiento es aún más significativo porque llega con la madurez y preparación que la espera trajo consigo. El propósito de Dios no es solo individual, sino que impacta a quienes nos rodean. Lo que Él hace en nuestra vida tiene un efecto en los demás. Y cumplir nuestro propósito significa también bendecir a otros. Cada experiencia vivida se convierte en un testimonio que inspira y guía a quienes buscan el propósito de Dios para sus vidas. Confía en que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Aunque no veas ahora cómo todo encajará, el propósito se manifestará en el momento exacto. Tu vida tiene un propósito divino y Dios está orquestando cada detalle para que lo cumplas plenamente. Vive con confianza, sabiendo que lo mejor siempre llega cuando Él lo ha planeado. Todo lo que has vivido hasta hoy tiene un propósito. Cada prueba, cada momento de aislamiento, cada victoria y cada puerta cerrada han sido parte del proceso de Dios para moldearte. No eres una coincidencia, eres un elegido. Así como José, David y muchos otros en la Biblia atravesaron momentos difíciles antes de ver el cumplimiento de su llamado, Dios está orquestando cada detalle en tu vida para un propósito mayor. Nada de lo que has pasado ha sido en vano. Ser elegido no significa un camino sin desafíos, sino uno lleno de significado. Dios usa las dificultades para fortalecer tu fe, afinar tus habilidades y acercarte más a Él. Aunque a veces la espera sea larga y el camino incierto, puedes confiar en que su tiempo es perfecto. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será una plataforma que te llevará más alto. El propósito divino no se detiene y siempre se cumple en el momento justo. Ahora es tu turno de actuar. Camina con confianza sabiendo que el favor de Dios está contigo, que su sabiduría te guía y que su gracia es suficiente. No permitas que el miedo o la duda te frenen, porque Dios ya ha trazado un camino delante de ti. Vive cada día como una oportunidad de ser una bendición para otros, de usar tus dones para inspirar y de perseverar en la misión que te ha sido encomendada. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la frase «Dios me eligió para un propósito». Decláralo con fe como una confirmación de que estás dispuesto a seguir adelante, confiando en su guía y esperando en su tiempo perfecto. Tu historia no termina aquí. Lo mejor aún está por venir, porque con Dios siempre hay un capítulo más. Vive como un elegido, espera con fe, actúa con amor y confía plenamente en el plan divino. Cada día es una oportunidad para acercarte más al propósito para el que fuiste llamado. Y nunca olvides, Dios está contigo en cada paso y en cada proceso.